Hay un pecado que no aparece en las listas de oración, que no se confiesa en los grupos de iglesia, y que rara vez se menciona desde el púlpito, pero está destruyendo la vida espiritual de millones de hombres cristianos en silencio. Un hábito secreto, practicado a escondidas, que parece pequeño, pero que roba pureza, apaga la voz del espíritu y abre puertas que el enemigo usa para esclavizar la mente. Y lo más doloroso es que muchos creen que pueden esconderlo, cuando Jesús dijo claramente que el pecado no empieza con la mano, sino con la mirada, con el pensamiento, con la fantasía que se alimenta en la oscuridad. Porque cuando un hombre se autogratifica, no solo cede a un deseo del cuerpo, su corazón se divide, su mente se enturbia, y su espíritu se debilita sin que él lo note. Este es uno de los pecados más normalizados en secreto, y uno de los que más hiere la comunión con Dios. Antes de continuar, quiero hablarle a todo hombre que hoy me escucha con el corazón inquieto. Quédate hasta el final de este video, porque allí revelaré una verdad espiritual que puede romper cadenas que ni siquiera sabías que te estaban atando. Una verdad que, si la recibes, te llevará a una libertad que nunca has experimentado. No cierres este video. No apagues la voz que te está confrontando. Porque si estás aquí, es porque Dios te está llamando a salir de una sombra que llevas tiempo arrastrando. Y tal vez, por primera vez en años, estás a un paso de abrir la puerta a una pureza que no depende de tu fuerza, sino del poder de Cristo en ti. Muchos han aprendido a sonreír en público mientras se desmoronan en privado. Han aprendido a servir con las manos mientras su corazón sangra por dentro. Han aprendido a evitar este tema, porque tocarlo es como acercarse a una herida que no ha sanado. Pero Dios no expone para avergonzar, expone para liberar. Y mientras esta verdad se abre paso en tu interior, algo en tu alma comienza a temblar, como si una cadena invisible estuviera a punto de romperse bajo la luz que nunca miente. La autogratificación no comienza en el cuerpo, comienza en la mente, exactamente donde Jesús enfocó su advertencia en Mateo 5:28. Él dijo que el adulterio ya ocurre en el corazón cuando la mirada se contamina, cuando el pensamiento se entretiene con lo prohibido, cuando la imaginación juega con aquello que el alma sabe que no debe tocar. Este pecado se alimenta primero en lo invisible, en esas pequeñas concesiones que parecen inofensivas, una imagen que se queda un segundo más, un pensamiento que no se corta, una curiosidad que se permite entrar. Y allí, en ese terreno secreto, se libra la batalla que muchos pierden antes de darse cuenta. Porque lo que la mente tolera, el cuerpo lo termina obedeciendo. Gálatas 5, 16-17 lo describe con brutal claridad. La carne y el espíritu están en guerra, y cada decisión interior fortalece a uno y debilita al otro. Cuando un hombre alimenta la lujuria, aunque sea en silencio, está fortaleciendo el lado equivocado de sí mismo. Está entrenando su corazón para desear lo que lo destruye y debilitando la voz de Dios que intenta salvarlo. Por eso, aunque rece, aunque lea la Biblia, aunque sirva en la iglesia, siente que algo dentro de él no está vivo. Porque la carne que se alimenta se hace más fuerte, y la santidad que se descuida comienza a apagarse como una vela que se queda sin aceite. Quizá tú mismo has sentido esa desconexión espiritual. Oras, pero tu mente se dispersa. Buscas a Dios, pero tu corazón se siente pesado. Deseas pureza, pero hay una parte de ti que todavía camina en sombras. ¿Te ha pasado? Déjalo en los comentarios, y, si quieres, escribiré tu nombre en mi lista de oración. Porque cuando un hombre reconoce su lucha, el cielo ya comenzó a moverse a su favor. Y mientras esta verdad te confronta, algo en lo profundo empieza a revelarte que la batalla más grande nunca ha estado afuera, sino dentro de tu propio pensamiento. La Escritura advierte que cuando un hombre insiste en alimentar aquello que contamina su interior, su corazón comienza a endurecerse, y su sensibilidad espiritual se adormece lentamente, casi sin que lo note. Efesios 4, 18-19, describe este proceso como una ceguera del entendimiento, una pérdida de la capacidad de percibir la voz de Dios. Y ese es exactamente el precio oculto de la autogratificación. No es solo un acto físico, es una erosión silenciosa de la vida espiritual. Cada vez que se cede, algo pequeño muere dentro del alma. Cada vez que se repite, la conciencia se vuelve menos aguda. Y llega un punto en el que el hombre ya no sabe si Dios está lejos, o si él mismo se ha ido apagando desde adentro.
La mayoría no se da cuenta cuando cruza esa línea. Comienza como una lucha ocasional, luego se convierte en un hábito, después en una necesidad y finalmente en una prisión. Y aunque no haya grilletes visibles, la mente queda atrapada en un ciclo del que parece imposible salir. Tentación, caída, alivio momentáneo, vergüenza, arrepentimiento superficial, y al poco tiempo, el ciclo vuelve a empezar. Es un círculo vicioso que no se rompe con fuerza de voluntad, porque la voluntad se desgasta cuando el corazón está dividido. Y mientras más intenta un hombre vencerlo solo, más profundo se hunde en esa doble vida que lo desgasta espiritualmente. Lo más doloroso es que este pecado no solo contamina, también distorsiona. Distorsiona la forma en que un hombre se ve a sí mismo, cómo mira a los demás, cómo interpreta el amor, cómo entiende la pureza. Afecta su manera de relacionarse, de orar, de adorar. Porque cuando los ojos han sido llenados de imágenes que esclavizan, cuesta levantar la mirada hacia el cielo sin sentir vergüenza. Y esa vergüenza no viene de Dios, sino del enemigo, que utiliza la culpa para mantener al creyente sumiso y silencioso. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en un ciclo del que no sabes cómo salir? Escríbelo en los comentarios si deseas que oremos juntos. Porque cuando la oscuridad te convence de callar, es cuando más necesitas ser escuchado. Y en esa tensión interna, comienza a revelarse la batalla que definirá el rumbo de tu alma. La culpa se convierte en la compañera silenciosa de este pecado. No aparece en público, no interrumpe reuniones, no se nota en la sonrisa, pero vive dentro del corazón como una sombra persistente. Y esa culpa, en lugar de llevar al arrepentimiento verdadero, muchas veces empuja al creyente a esconderse aún más. El enemigo sabe que si mantiene a un hombre en silencio, lo mantiene débil. Por eso susurra mentiras que suenan convincentes. Dios está cansado de ti, no mereces su perdón, ya no puedes cambiar, eres un hipócrita. Y así, la mente se convierte en un campo de batalla, donde la vergüenza habla más fuerte que la verdad. Pero un Juan 1:9 afirma lo contrario. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar y limpiar. La culpa quiere encarcelar, la confesión abre la puerta de la libertad. Sin embargo, hay algo más profundo que ocurre en esta lucha. La autogratificación crea una intimidad falsa que reemplaza la verdadera intimidad con Dios. El corazón empieza a buscar consuelo en lo inmediato, en lo rápido, en lo que no exige compromiso ni rendición. Se vuelve adicto a una sensación momentánea, mientras pierde la capacidad de disfrutar la presencia del Espíritu Santo. Y eso hiere la vida devocional, sin que el hombre entienda por qué. De repente, orar se siente pesado, la Biblia parece seca, la adoración se vuelve rutinaria. No es que Dios se haya alejado, es que el alma está anestesiada por un placer que no sacia, pero sí contamina la fuente interior. Y cuando esa contaminación se instala, el creyente comienza a alejarse de sus propósitos. Los sueños espirituales parecen demasiado grandes, las promesas demasiado lejanas, la santidad demasiado imposible. No porque lo sean, sino porque la mente acostumbrada a caer pierde la fe para levantarse. Esa es la trampa más peligrosa. Un pecado que te hace creer que tu identidad está marcada por tu debilidad, cuando Dios dice que fuiste creado para caminar en victoria. En esa contradicción, en ese desgarro interno, el alma empieza a clamar en silencio por un rescate que quizás ni se atreve a pedir. Y es justo allí, en ese punto donde la oscuridad parece más cómoda, donde comienza a gestarse una luz que no pide permiso para romper cadenas. La autogratificación también hiere la visión bíblica del cuerpo, y este es uno de los daños más ignorados. La cultura enseña que el cuerpo es un instrumento de placer, un espacio privado donde cada quien hace lo que quiera, pero la palabra afirma algo radicalmente distinto. No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6, 19-20. No eres dueño absoluto de ti mismo, fuiste comprado por precio. Tu cuerpo no es una zona libre de consecuencias espirituales. Cada acto que realizas en secreto afecta tu espíritu, tu mente y tu identidad. Cuando un hombre usa su cuerpo para un placer egoísta, comienza a desconectarse del propósito por el cual fue creado. Y esa desconexión lo hace vulnerable, inseguro, inestable en su fe, porque ha perdido la conciencia sagrada de lo que Dios depositó en él.
Este pecado, aunque tan común, no es inofensivo. Contamina la oración. No porque Dios deje de escuchar, sino porque el corazón pierde la libertad para acercarse confiadamente. Juan 4:24 dice que Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y verdad, pero cuando el alma está dividida, la adoración se vuelve un eco vacío. Es como intentar cantar con un nudo en la garganta. Intentas levantar tus manos, pero algo en ti se siente sucio. Intentas orar, pero sientes que tus palabras chocan contra un muro invisible. No es Dios rechazándote, es tu conciencia clamando por limpieza. La autogratificación roba ese impulso espiritual que antes te hacía correr hacia su presencia. Y cuando la presencia deja de sentirse, la vida entera comienza a desordenarse. Las tentaciones se vuelven más fuertes, el desánimo más frecuente, la ansiedad más profunda. Porque la pureza no es solo una conducta, es una atmósfera del alma. Sin pureza, la fe se debilita. Sin pureza, el propósito se nubla. Sin pureza, el discernimiento se apaga. Pero aquí está una verdad que golpea duro y a la vez sana. Lo que destruye en secreto, también se restaura en secreto. Dios no necesita un público para sanar tu interior, Él necesita un corazón dispuesto. Y a veces, la mayor revolución espiritual comienza con un suspiro honesto en la oscuridad, cuando decides que ya no quieres vivir dividido entre lo que eres y lo que Dios sabe que puede ser. La falta de dominio propio es otro de los efectos profundos que este pecado produce en el alma. Primera de Tesalonicenses 4:3-5 afirma que la voluntad de Dios es nuestra santificación, y que aprendamos a poseer nuestro cuerpo en santidad y honor. Pero cuando un hombre cae repetidamente en la autogratificación, pierde esa capacidad de gobernarse a sí mismo. Es como si entregara las llaves de su mente a un impulso que solo busca placer rápido, aunque después deje un vacío más profundo. Ese descontrol se filtra en otras áreas, en la manera de gestionar emociones, en la forma de enfrentar tentaciones, incluso en la calidad de las decisiones diarias. No se trata solo de un hábito físico, se trata de una rendición interior que poco a poco debilita la fortaleza espiritual de la voluntad. Y ese debilitamiento tiene un precio. Un hombre que no domina sus pensamientos difícilmente podrá dominar su propósito. Un hombre que pierde la batalla en la mente, perderá tarde o temprano la batalla en las circunstancias. Lo que comienza como un momento de debilidad, termina afectando su identidad, su carácter, su llamado. De repente, los sueños espirituales que antes parecían alcanzables se sienten distantes. Las promesas se ven borrosas. La visión se apaga. Porque el pecado sexual no solo ensucia, distrae, desenfoca. Te hace invertir energía emocional en la culpa, en la vergüenza, en una lucha interna que te deja sin fuerza para avanzar en lo que Dios te pidió. Y mientras más avanza este ciclo, más fácil es creer que estás demasiado roto para cambiar. Pero esa es una mentira construida para mantenerte inmóvil. Cristo nunca llamó a perfectos, llamó a rendidos. No busca hombres sin luchas, sino hombres que se atrevan a traer sus luchas a la luz. Porque la luz no humilla, libera. Y aunque este pecado te haya hecho sentir indigno, sucio o distante, la verdad es que Dios nunca ha dejado de extender su mano. Él no se sorprende de tu debilidad, se duele de tu silencio. Y es en ese reconocimiento, en ese momento donde el alma se quiebra lo suficiente para dejar entrar la verdad, donde una nueva historia puede comenzar a escribirse sin la sombra del autocastigo que te ha perseguido tanto tiempo. Pero hay un aspecto aún más profundo y doloroso de este pecado, la forma en que distorsiona la intimidad real. La autogratificación no solo alimenta la lujuria, reprograma el corazón para buscar consuelo en una fantasía que nunca exige compromiso, entrega ni amor verdadero. Acostumbra al alma a una satisfacción que no construye, que no une, que no honra, que no respeta. Y con el tiempo, afecta incluso la manera en que un hombre percibe las relaciones. La sensibilidad emocional se reduce, la ternura se atrofia, la empatía se enfría. Porque cuando el placer se vuelve el centro, el corazón pierde la capacidad de amar con pureza y desinterés. Este pecado no es solo personal, tiene consecuencias relacionales que muchos no quieren admitir. La mente que ha sido moldeada por imágenes distorsionadas comienza a exigir lo mismo en la realidad. Compara, idealiza,
critica, se frustra. Nada parece suficiente. Y esa insatisfacción constante es uno de los motivos por los cuales tantos hombres sienten que no pueden mantener estabilidad emocional o espiritual. No es que Dios no esté presente, es que la mente está saturada de estímulos falsificados que apagan la belleza de lo que es real. La autogratificación es como beber agua salada, promete saciar, pero solo aumenta la sed. Y cuanto más se bebe, más se reseca el alma. Lo más trágico es que esta práctica crea una ilusión de escape. El hombre la usa para liberar estrés, para calmar ansiedad, para evitar enfrentar heridas emocionales que nunca ha tratado. Por eso, cuando intenta dejarlo, la tentación no es solo física, es emocional. Se vuelve el refugio equivocado, un lugar tóxico que promete alivio, pero nunca trae paz. Y es allí donde muchos terminan atrapados, no porque no amen a Dios, sino porque el enemigo ha logrado convencerlos de que este es su único modo de sentir control o alivio. Pero esa es una mentira construida sobre el dolor. Porque cuando un hombre busca la presencia de Dios en vez del placer momentáneo, descubre que el consuelo verdadero no adormece, sana. Y esa verdad, aunque incómoda, empieza a abrir espacio para una transformación que el alma lleva demasiado tiempo pidiendo en silencio. Cuando la autogratificación se convierte en un refugio emocional, el corazón empieza a vivir una doble realidad. Por un lado, desea agradar a Dios, por el otro, sigue alimentando un hábito que lo aleja de su presencia. Esta tensión interna desgasta, cansa, agota. Muchos hombres se sienten espiritualmente partidos en dos, como si una parte de ellos llorara por pureza, mientras la otra continúa atrapada en el impulso. Esta división no es solo moral, es espiritual. Jesús dijo que un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer, y lo mismo ocurre con el alma. Un hombre dividido vive sin paz. Ora con peso, camina con culpa, adora con miedo. No porque Dios lo rechace, sino porque su propio corazón no ha encontrado descanso. Y es aquí donde el enemigo opera con mayor fuerza, en la confusión. Susurra que no cambiarás, que esta lucha te define, que tu debilidad es más fuerte que la gracia. Te hace creer que no importa cuánto te arrepientas, volverás a caer. Que tu destino está marcado por este ciclo. Que eres prisionero de tu propio cuerpo. Estas mentiras, repetidas una y otra vez, erosionan la fe, disminuyen la esperanza, apagan la convicción. Pero cuando Jesucristo habló en Juan 8:36, no habló en metáforas ni en poesía. Si el Hijo los libera, serán verdaderamente libres. No dijo un poco libres, ni libres por momentos. Habló de libertad real, profunda, permanente. Una libertad que transforma no solo el comportamiento, sino la identidad. Lo que muchos no entienden es que la verdadera batalla se libra en el lugar donde nadie te ve. El enemigo quiere tu silencio, porque sabe que la sombra es su territorio. Dios quiere tu voz, porque sabe que la confesión abre puertas que la culpa intenta cerrar. Y cuando un hombre decide traer su lucha a la luz, algo sobrenatural comienza a romperse. No es simple fuerza de voluntad ni disciplina humana, es el poder del Espíritu Santo tocando la raíz del pecado, no solo la conducta. Pero para llegar a esa raíz, el corazón debe reconocer que este no es simplemente un problema moral, sino una herida espiritual que busca sanidad. Y cuando el alma finalmente lo admite, es como si una luz invisible comenzara a filtrarse por las grietas que antes solo conocías tú. Esa luz que comienza a filtrarse en el alma no llega para exponer tu vergüenza, sino para revelar tu valor. Porque aunque este pecado te haya hecho sentir indigno, la verdad es que Dios jamás ha perdido de vista tu diseño. Él no te creó para vivir esclavo de impulsos que te debilitan, ni para caminar con la cabeza baja creyendo que tu lucha define tu identidad. Cada vez que has caído, Él ha visto no solo tu error, sino también el dolor que te sigue después. Él conoce las lágrimas que nunca mostraste, los intentos que nadie aplaudió, las promesas que hiciste en silencio y que luego te dolió romper. Dios ve más allá de tu caída, ve al hijo que está intentando levantarse. El enemigo quiere que asocies tu debilidad con fracaso, pero Dios asocia tu reconocimiento con crecimiento. Cuando admites tu lucha, no te haces más pequeño, te haces más honesto. Y la honestidad es el terreno donde florece la libertad.
Muchos hombres han intentado vencer este pecado desde la vergüenza, pero la vergüenza solo te ata más fuerte. La transformación comienza cuando entiendes que no eres un hipócrita por luchar, sino un hijo amado que está en un proceso de restauración. El pecado sexual hiere, pero no puede borrar la voz de aquel que te llamó desde antes de que cayeras. Y esa voz sigue repitiendo: tú no perteneces a las sombras. Hay algo profundo que debe decirse con claridad: este pecado no te hace menos amado, ni menos deseado por Dios, ni menos digno de su gracia. No te excluye del propósito, no te descarta del llamado, no cancela los planes que Él diseñó para ti. Lo único que hace es intentar retrasarte, agotarte, ofuscar tu visión. Pero Dios es experto en restaurar lo que parecía perdido. Él limpia lo que parecía manchado para siempre, fortalece lo que parecía débil, despierta lo que parecía muerto. Y cuando un hombre experimenta esa limpieza, algo cambia en su espíritu. La culpa se convierte en gratitud, el miedo en confianza, la lucha en testimonio. Porque la gracia no solo perdona, también reconstruye. Y cuando la gracia comienza a reconstruirte, empiezas a vislumbrar que esta batalla no será tu historia final, sino el capítulo que te preparó para una libertad más profunda de la que jamás imaginaste. La restauración que Dios ofrece no es superficial, es una obra profunda que comienza en el corazón y avanza hacia cada área de la vida. Cuando un hombre se atreve a entregar su lucha a Cristo, no está entregando solo un hábito, sino las raíces que lo sostienen, la soledad que lo debilitó, el dolor que nunca expresó, la ansiedad que lo empujó hacia refugios falsos, la inseguridad que lo llevó a buscar validación en lo momentáneo. Dios no trabaja únicamente con los síntomas, Él va directo al origen. Y cuando el Espíritu Santo toca el origen, algo se rompe desde adentro, no como una destrucción, sino como una liberación. Es la diferencia entre cortar una rama y arrancar una cadena. Muchos creen que dejar este pecado es solo cuestión de disciplina, pero la verdadera libertad no nace de la fuerza humana, sino del intercambio divino. Entregas tu debilidad, recibes su fortaleza. Entregas tu oscuridad, recibes su luz. Entregas tu vergüenza, recibes su identidad. Efesios 5:8-11 lo explica con una belleza confrontante. Antes éramos tinieblas, ahora somos luz en el Señor, y como hijos de luz debemos apartarnos de las obras ocultas que producen muerte. No dice que éramos personas en tinieblas, dice que éramos tinieblas. Y así como antes caminabas en hábitos que te encerraban, ahora puedes caminar en una luz que te transforma. No porque seas perfecto, sino porque perteneces a un Dios que no abandona su obra a medias. La libertad no suele llegar de golpe, a veces llega como una serie de pequeños despertares. La primera vez que dices no con convicción. La primera vez que cortas un pensamiento antes de que avance. La primera vez que te levantas después de caer y no te escondes, sino que corres a Dios. La primera vez que sientes que la tentación ya no domina, que la culpa ya no paraliza, que el miedo ya no define lo que eres. Esas pequeñas victorias son señales de que el Espíritu está obrando. Y aunque todavía haya batallas, algo dentro de ti ya cambió. Ya no peleas como esclavo, sino como hijo. Lo más hermoso es que Dios no solo te libera para que dejes un pecado, te libera para que recuperes tu propósito. Ese propósito que alguna vez soñaste, pero que creías imposible mientras vivías dividido. Dios está reconstruyendo tu interior para que puedas caminar de nuevo con la frente en alto, sin cadenas que te jalen hacia la oscuridad que dejaste atrás. Y en ese proceso silencioso, casi imperceptible pero real, comienza a nacer un hombre que no solo abandona la sombra, sino que aprende a amar la luz. A amarla tanto que ya no puede imaginar volver a la oscuridad que alguna vez confundió con refugio. Cuando un hombre comienza a amar la luz, algo en su interior se realinea con el diseño original que Dios habló sobre él. Ya no lucha solo por dejar un hábito, sino por recuperar la pureza que le permite ver a Dios con claridad. Jesús dijo: Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y ver a Dios no es tener visiones místicas, es caminar con una sensibilidad espiritual que te permite reconocer su voz, sentir su guía, discernir su voluntad. La autogratificación nubla esa visión, la pureza la restaura. Es como limpiar un vidrio sucio que no dejaba entrar la luz. De repente, todo se vuelve más nítido,
las decisiones, los pensamientos, el propósito. La vida empieza a tener una dirección que antes estaba enterrada bajo la culpa. Y esa dirección te enseña una verdad esencial. La libertad no es solo ausencia de cadenas, es presencia de propósito. Cuando el corazón ya no está atado a impulsos que lo debilitan, comienza a desear cosas más altas. El alma se vuelve más sensible al sufrimiento de otros, más dispuesta a servir, más abierta a la voz de Dios. Descubres que la pureza no es una carga, sino un combustible espiritual que ilumina tu camino. La tentación pierde fuerza porque tu visión gana fuerza. Y lo que antes te hacía caer, ahora te recuerda de donde Dios te sacó. La lucha deja de ser tu identidad y se convierte en tu testimonio. Pero esta transformación requiere algo que muchos pasan por alto: vigilancia espiritual. La libertad no se protege sola. Debes cuidar tus ojos, tus pensamientos, tus entradas, tus espacios. Debes reconocer patrones que te llevan a la caída y caminos que te llevan a la presencia. No por miedo, sino por convicción. Porque ya sabes lo que está en juego. Sabes lo que este pecado te quitó y lo que la gracia te devolvió. Sabes la oscuridad que te consumía y la luz que ahora te sostiene. Y un hombre que ha probado esa luz no quiere volver atrás. No porque sea fuerte, sino porque entendió que la verdadera fortaleza es depender de Dios con humildad. Y en esa dependencia, en ese caminar diario donde eliges la luz incluso cuando la sombra te llama por tu nombre, empiezas a experimentar una paz que no viene de la perfección, sino de la coherencia. Una paz que nace cuando tu interior y tu exterior ya no viven en guerra, cuando tu corazón deja de dividirse y aprende a reposar completamente en aquel que te llama hijo. Y es en ese reposo donde se revela la victoria que tanto tiempo buscaste, una victoria que no se grita, se respira. Cuando un hombre decide romper con la autogratificación, no lo hace porque de repente se sienta fuerte, lo hace porque entiende que la santidad no es una carga, sino un llamado a respirar nuevamente. Cristo no vino a señalarte desde lejos, sino a meterse en el barro de tu lucha para mostrarte que incluso las cadenas más antiguas pueden romperse cuando la luz entra en rincones donde nadie había querido mirar. Por eso dijo: si el Hijo los libera, serán verdaderamente libres. Juan 8:36. La libertad que Él ofrece no es teórica, es una fuerza que comienza a limpiar los pensamientos, ordenar los deseos y apagar la voz que te convenció por años de que eras esclavo de tus impulsos. Efesios 5:8 recuerda: antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. No dice simplemente que vivías en oscuridad, dice que eras oscuridad. Y ahora, por gracia, eres luz. Significa que cada elección que haces en secreto tiene un eco espiritual que moldea quien te estás convirtiendo. Cuando eliges la pureza, estás proclamando en el mundo invisible que Dios sigue teniendo la última palabra en tu historia. Cuando renuncias a la lujuria, estás arrancándole al enemigo el derecho de gobernar tus noches. Cuando resistes, aunque tiemble tu carne, estás diciendo que el espíritu que habita en ti es más profundo que cualquier impulso que toque tu puerta. Los hombres que se rinden ante Dios descubren algo que no se puede explicar con palabras: una sensibilidad nueva. Una capacidad de oír a Dios con más claridad, de orar sin peso encima, de sentir que su presencia vuelve a ser un abrazo y no un juicio. Porque cuando la mente se libera, el corazón vuelve a latir con paz. Y así, paso a paso, el hombre que un día se escondía comienza a caminar sin miedo, como alguien que recuerda que fue creado para la luz, incluso si aún lleva el olor de la batalla en la piel. Una luz que no exige perfección inmediata, pero sí un corazón honesto que se atreva a abrir la puerta, incluso cuando todavía queda oscuridad por expulsar.